lámina del cartílago cricoide y forma la articulación cricotiroidea. Articulación cricotiroidea. Cricoide con tiroide, cricotiroidea. Esa es una articulación fibrosa dentro de la clasificación de las articulaciones. ¿Cómo podrían ser las articulaciones? ¿Cómo se clasifican las articulaciones? ¿Ah? Ajá. Ok, muy bien. Las articulaciones son sinoviales, las que tienen mucho movimiento, cartilaginosas, poco movimiento, ¿verdad? Y las fibrosas, cero movimiento. Se osifican. ¿Okay? Bien, entonces tenemos cricotiroidea, es fibrosa. En el otro cuerno rostral articula con el dioides. La articulación se llama tiroidea. Y esa es fibrosa también. O sea que las dos articulaciones aquí son fibrosas. Luego tenemos otra articulación que es del aritenoide con el cricoide y se llama la articulación cricoaritenoidea. Esa es sinovial. Como hay una de cada lado, hay dos sinoviales. ¿Okay? Porque son dos facetas, dos superficies articulares en la lámina del cricoide con los aritenoides de cada lado. Entonces tenemos dos sinoviales. Luego tenemos la aricorniculada, que es aritenoides con corniculado, con los cartílagos corniculados. Esa articulación es una sincondrosis. Y si es sincondrosis es cartilaginosa. ¿Está claro? Bien, entonces esos son los tres tipos de articulaciones que hay allí. Allí podemos ver los ligamentos. Los ligamentos de la laringe. Este es el primer anillo, la lámina, arco del cartílago cricoide con el borde caudal del tiroide. Esta es la membrana cricotiroidea. Pero también hay un músculo, que es el músculo cricotiroideo, que va a estar ocupando este espacio también donde está el ligamento. ¿Ok? Y tiene el mismo nombre. Tenemos aquí otro ligamento que va desde el cartílago tiroide a la epiglotis. Y es el tiro epiglótico. Aquí en la imagen que viene lo dibujan. Y luego otro que va de la epiglotis al dioides, que es el hilo epiglótico. ¿Okay? Otro ligamento. Ajá. Y ahí los tienen todos. Y el ligamento vocal, que lo vimos donde están los pliegues vocales cubiertos por mucosa, los ligamentos vocales. ¿Okay? Bien, eso es. Ajá. Tienen las membranas. Bueno, este estaba para darle, porque aquí no están las membranas. Ok, va, dándole. Las membranas reciben el nombre de los ligamentos prácticamente. Porque fíjate, este es el cricoaritenoideo, la membrana cricoaritenoidea. Y esta es la membrana cricotiroidea. Cricoaritenoidea, membrana vocal. Ok, van recibiendo el mismo nombre. En los músculos de la laringe tenemos músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Cuando se habla de extrínsecos es que son músculos que tienen la inserción fuera de los cartílagos de la laringe. Intrínsecos son musculatura propia entre un cartílago y otro. Entonces, en esa musculatura extrínseca vamos a tener este músculo que está seccionado, que es el músculo externo-tiroideo. El externo-tiroideo. Si es externo-tiroideo, viene del externo. Desde el externo al cartílago tiroideo. ¿Okay? Externo-tiroideo. Tenemos este otro que va de ese borde, ¿verdad? A la asta tiroidea del hueso ioide y se llama el músculo tiroideo. El músculo tiroideo. ¿Ok? Bien. Ahora, este músculo que ustedes ven acá, todos estos músculos son musculatura intrínseca de las propias de la laringe. Tenemos el músculo cricotiroideo, fíjense, este cricotiroideo, el músculo aritenoideo, el músculo aritenoideo, cricoaritenoideo dorsal, el cricoaritenoideo lateral y el músculo tiroaritenoideo que aquí está seccionado, pero eso ocurre en los equinos y en el perro, es donde tiene dos porciones, una porción vocal y una porción ventricular. El vacuno no, ¿ok? Es un solo músculo y es tiroaritenoideo.
Y el otro es el aritenoideo transverso. Esos son los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Está claro? Ajá. Aquí los volvemos a tener, los músculos, ¿ves? El aritenoideo transverso, el cricoaritenoideo dorsal, el cricoaritenoideo lateral, el músculo tiroaritenoideo y el cricotiroideo como intrínseco. Aquí tienen que ya hablamos de ella, de la cavidad laríngea, ya se las describía ya. Este es el vértice de la epiglotis, del cartílago epiglótico, los pliegues laterales y los cartílagos aritenoides y corniculados. Esto es la abertura laríngea. En el fondo vemos esa abertura estrecha, esa hendidura en forma de V, que es la glotis, la rima glotil. Y el espacio, todo esto es el vestíbulo, adentro. Dale. Bueno, aquí tenemos ya, salimos de laringe, vamos a tráquea. ¿Qué tenemos que saber de tráquea? La tráquea, ¿dónde está ubicada? Inmediatamente por detrás de la laringe. ¿Qué? Por detrás de la laringe, inmediatamente. Inmediatamente por detrás de la laringe. Y aquí tienen la tráquea. Bien, esto es laringe y esto es tráquea. La tráquea está ventral al esófago. ¿Ok? El esófago es dorsal a la tráquea. Entonces ella sigue ese trayecto del esófago hasta nivel de aproximadamente cuarta, quinta vértebra torácica, que cambia del lado izquierdo. El esófago se vuelve del lado izquierdo y la tráquea continúa en esa posición dorsal hasta que entra a la cavidad torácica. Entonces la tráquea, desde que se extiende desde la laringe hasta el quinto espacio intercostal, que es donde se bifurca para formar los bronquios derecho e izquierdo, mide aproximadamente como 60 centímetros y tiene de 48 a 60 anillos traqueales unidos por tejido conectivo. Pero los primeros anillos traqueales están separados, no se unen. Se unen es por tejido conectivo y aquí lo pueden ver, fíjense. En esta parte, fíjense, esta área, los anillos no se unen, sino a través de tejido conectivo formando una membrana allí que es la membrana traqueal. La membrana traqueal. El resto de los anillos ya sí se unen en su parte dorsal y forman la cresta traqueal hasta que termina. ¿Okay? Esa es la tráquea. De acuerdo a ese recorrido que ella hace desde que se origina hasta que entra a la cavidad torácica, la tráquea tiene una porción cervical que comienza acá, la porción cervical, ¿verdad? Y ya cuando entra a la cavidad torácica, cuando entra, ella viene aquí, ¿verdad? Todo esto acá. Bien, esa sería la porción cervical. Tienen que aprenderse por lo menos 3 o 4 estructuras que se relacionen en la porción cervical y 3 o 4 en la porción torácica cuando ella entra a la cavidad torácica. Son muchas las estructuras. Recuerden que la cavidad torácica, allí entran una infinidad de estructuras. Yo les hablé y les mencioné que venía ya, pasa la tráquea, pasa el esófago, pasa los nervios laringeos, pasa el tronco bicarotidio, las arterias carótidas comunes, las yugulares, o sea, para de nombrar el músculo largo del cuello. O sea, con que se aprendan 2, 3 estructuras de las relaciones de la tráquea en la porción o en la entrada del tórax, en la porción cervical, con todos los músculos que van allí. Ya cuando ella entra a la cavidad torácica, que es la parte torácica de la tráquea, ahí se relaciona con las estructuras que entran allí, ¿okay? Esófago, nervios laringeos, frénico, nervio vago, simpático, todas esas estructuras, ¿okay? Recuerden que también aquí, a este nivel cervical, la tráquea se relaciona con la glándula tiroides, con la paratiroides y con el timo en la porción cervical, pero en la porción torácica también se relaciona con el timo en animales jóvenes, porque el timo desaparece con la edad. ¿Está claro? Okay. Bien. Ahora, ¿cómo termina la tráquea? No, mi amor, yo termino a la 1. La clase es hasta la 1 y no he terminado. El taxi llega a 1 hora y si no, me voy. Bueno, dale. Yo termino ahorita.
Entonces, fíjense, tenemos, por favor, quiero, la tráquea, ¿verdad? Que son esos anillos, ¿verdad? Terminan en los bronquios. Estos son los bronquios, esta es la tráquea. Pero a nivel del tercer espacio intercostal, ella da un bronquio principal para el lóbulo apical. Y en el quinto espacio intercostal terminan los dos bronquios primarios, derecho e izquierdo. Estos son los bronquios primarios. ¿Bien? Ya cuando esto entra, ¿verdad? Aquí está la bifurcación de la tráquea. Este es el bronquio apical para el lóbulo apical del pulmón derecho, para el lóbulo apical del pulmón derecho. Del pulmón derecho. ¿Ok? Porque estos son los lóbulos, los bronquios principales para el pulmón derecho e izquierdo con los lóbulos que tienen. Pero este tiene su bronquio propio. Recuerden lo que yo les dije, yo no sé si es cierto. Aquí hay un bronquio, un lóbulo del pulmón derecho que tiene dos partes. ¿Ok? Él tiene su bronquio propio. ¿Okay? Aquí vendría el otro pulmón, ¿verdad? Donde tiene el cardíaco y el diafragmático. Entonces, esto es así. Este sería pulmón derecho. ¿Ok? Y el pulmón izquierdo tiene el lóbulo apical que no se divide, el lóbulo cardíaco y el lóbulo diafragmático. ¿Ok? Esto es así. ¿Cuál pulmón es mayor? El derecho. Aquí hay un lóbulo, ¿verdad? Que es el intermedio mediastínico o accesorio. Ahí están los 4 lóbulos del pulmón derecho. Entonces la tráquea está terminando en 3 bronquios, en 2 principales para el pulmón derecho e izquierdo y en un bronquio principal para el lóbulo apical del pulmón derecho. Eso es pregunta de examen. Ahora bien, esos pulmones están metidos en unos sacos, que son independientes, esos sacos, uno de otro. Esos son los sacos pleurales. ¿Ok? Entonces estos son los sacos. Estos son los sacos pleurales. Los sacos pleurales donde ellos se encuentran y le forman una cámara al vacío. Una cámara al vacío donde ellos permanecen libremente y se mueven y crepitan allí, exacto, se mueven, no crepitan, sino que se mueven porque son esponjosos. Y la membrana, vamos a decir, la que está adherida a cada los pulmones, a cada lóbulo, todo esto es la pleura. Entonces esto sería la pleura visceral o pulmonar. ¿Okay? Porque la otra pleura, esto está metido en esta gran cavidad. ¿Y esta gran cavidad cómo se llama? ¿Ah? Cavidad torácica. ¿Sí o no? Cavidad torácica y ocupando toda la cavidad torácica, la gran parte. Entonces, la que tapiza, aquí también hay una membrana que tapiza las paredes de la cavidad torácica, todo, las costillas, el cuerpo de las vértebras, todo el esternón, todo eso es la pleura. ¿Cómo se llama? La pleura parietal. Ya no me ayudan los marcadores. Pleura parietal. Ok. Bien. Ahora, fíjense, entre las dos pleuras, ¿alguien tiene marcadores? Ajá. Entonces, fíjense, entre estas dos hojas, entre la pleura visceral que recubre los pulmones, es independiente. Ok. Ajá. Entonces, fíjense, entre la pleura pulmonar y la pleura parietal queda una gran cavidad. Esa es la cavidad pleural. La cavidad pleural entre las dos pleuras. ¿Ok? ¿Bien? Y allí hay líquido que se llama el líquido pleural. La cavidad se llama cavidad pleural y el líquido pleural. Eso le permite, gracias, no puedo confundir. Eso le permite a los pulmones tener cierto movimiento allí dentro.
dentro de esos sacos pleurales. ¿Okay? Ese deslizamiento ahí dentro de esa cavidad. ¿Está claro? Bien. Quiero que hayan entendido bien esto. Ahora, ¿qué me interesa en el dibujo? Para no tener que hacer otro. Que entre los sacos pleurales, hay un espacio, ¿verdad? Que está entre los sacos pleurales, entre las paredes de los sacos pleurales. Techo y piso, todo ese espacio que viene acá, esto es mediastino. El mediastino. O sea que el mediastino es el espacio que queda a todo lo largo de los sacos pleurales. Techo, piso y sacos pleurales. Ese es el mediastino. Y en ese mediastino van todas las estructuras tubulares que atraviesan allí. ¿Quiénes pasan y que dejan impresión en los pulmones? Pasa el esófago. Aquí lo ven. Aquí también. Levántelo para que lo vean. El esófago. Toque allí el esófago. No. Ya va. El esófago. El esófago. Pasa la tráquea. Todo pasa por el mediastino. Los nervios que les mencioné pasan por él. La aorta torácica pasa por ese espacio mediastino. O sea, dejando impresiones en los pulmones, pero en la cara o en la superficie visceral de los pulmones. Ahora bien, de acuerdo a cómo están los pulmones en la cavidad torácica acomodados, hablamos de un mediastino craneal, de un mediastino medio donde está el corazón y de un mediastino caudal pegado con el diafragma. ¿Está claro? Porque el diafragma es quien divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Está claro? Bien. Ahora, esa pleura, la pleura que está en las paredes, que se adhiere a las paredes, también se adhiere al cuerpo de las vértebras y se adhiere al esternón. Entonces esa pleura parietal se divide a su vez en costal, porque se refleja sobre las costillas, se divide en costal, en mediastínica porque se refleja sobre el pericardio que está en el corazón, entonces se transforma en pleura mediastínica pericardíaca, y en pleura diafragmática porque también llega a la parte caudal de porción craneal o anterior de la oblicuidad o convexidad del diafragma. Entonces vamos a tener pleura costal, pleura mediastínica, pleura diafragmática, de acuerdo a cómo ella se distribuye. Y otra cosa muy importante es que como el pulmón derecho tiene un lóbulo apical que se divide en craneal y caudal, la fascia endotorácica, ojo, la fascia endotorácica que se refleja en las paredes y se une en relación con la pleura como tal, parietal, la fascia cubre todas las paredes, todo lo que es la cavidad torácica por dentro, cuerpo de las vértebras, cara interna de las costillas, superficie dorsal del esternón y esa pleura endotorácica a la entrada del tórax, ¿verdad?, hace un acodamiento. Ella viene por todas las paredes y del lado derecho hace un acodamiento y cubre todo lo que es el lóbulo apical dentro de esa pleura. Eso se llama, ese espacio allí, la cúpula pleural. La cúpula pleural se extiende cuando la pleura endotorácica, la fascia endotorácica, con la pleura parietal, se extienden hasta el borde craneal de la primera costilla. Fíjense, llegan hasta el lado derecho. Borde craneal de la primera costilla, hace un acodamiento y se dirige nuevamente. Forma ese acodamiento allí, se llama cúpula pleural, de cada lado. Pero en el lado izquierdo, la pleura ni la fascia endotorácica llegan al borde primero de la primera costilla. No alcanzan el borde anterior de la primera costilla. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo es más pequeño. Entonces dista del borde acá y forma también, pero va a tener esta posición en este sentido. Este sería el pulmón derecho haciendo este ángulo donde está la cúpula y el izquierdo se queda atrás. Pero hay dos cúpulas pleurales, una a cada lado. ¿Está claro? Porque el pulmón izquierdo es más pequeño, no tiene el lóbulo apical dividido. En cambio, este tiene que proyectarse más adelante, alcanzando el borde craneal de la primera costilla y formar la cúpula pleural. ¿Está claro? Bien.
Ahora vamos. ¿Qué me falta por allí? Déjame ver. ¿Qué me falta? No, me falta algo. No, anteriormente a este, ok. Otro, ok. Ajá, déjamelo ahí donde están los pulmones en la cavidad. Entonces, fíjense acá, ustedes tienen aquí, todo esto es cavidad torácica, ¿ok? Todo esto es cavidad torácica. Los pulmones están ocupando el mayor espacio dentro de la cavidad torácica. Bien. Miren los pulmones tal cual, ellos tienen un rosado, un color rosado en fresco, pero después que se preservan, si ha quedado su sangre acumulada dentro de ellos, se ennegrecen, se ponen oscuros. Ajá. Okay. Y en el feto, en el caso que sean embalsamados, son casi blancos, porque no tienen casi oxigenación allí. No hay sangre. Okay, en la otra. Ajá, aquí vuelven a tener, aquí tienen ustedes, fíjense, todas las estructuras para hablar de mediastino. Aquí, fíjense todas las estructuras que pasan por el mediastino. Tienen todas estas arterias, venas, músculo, el músculo largo del cuello, fíjense. El esófago, fíjense. La tráquea también atraviesa allí. La tráquea no, la tráquea se queda acá en los pulmones, pero lo que es el esófago atraviesa el diafragma. Esto es todo el diafragma, ¿ves? Entonces ya la pleura se va replegando. Si es a nivel del corazón, es la pleura pericárdica, la mediastínica pericardíaca. Este sería aquí todo lo que es el mediastino craneal, mediastino medio y mediastino caudal. ¿Okay? Como se divide el mediastino y pasan todas esas estructuras. Esto es la aorta, el tronco aórtico, aorta torácica, tronco brachiocefálico, las venas yugulares, todo. O sea que son muchas las estructuras que tienen para relacionarse allí, en la entrada de la cavidad torácica. Dale. Acá ven un corte donde vemos los pulmones. Fíjense, estos son los pulmones. Los pulmones. Este es el esófago. Miren la posición que tiene el esófago en esta figura. Miren la posición, ¿ok? Del esófago. Dale la otra. Ahora fíjense cómo se desplazó el esófago del otro lado, ¿ok? ¿Bien? Y vamos a ver la otra también, que la van a ver más desplazado el esófago. No, ya esto, miren el esófago, ¿ok? Ya desplazado totalmente para entrar a la cavidad abdominal, porque ya es cavidad abdominal. Okay. Bueno, el árbol bronquial. El árbol bronquial allí, ustedes tienen aquí la tráquea, terminando la tráquea. Por favor, el dibujo que les había hecho allá, donde tienen el bronquio principal para el lóbulo apical del pulmón derecho, a nivel del tercer espacio intercostal. El pulmón derecho tiene el lóbulo apical dividido en porción craneal y caudal. Este es el lóbulo cardíaco y este es el lóbulo diafragmático, y aquí está el lóbulo mediastínico o accesorio. Bien, entonces todo esto, una vez que la tráquea entra como bronquios y da los bronquios, dentro de los bronquios se dividen en bronquios primarios, bronquios secundarios y bronquios terciarios para ir a cada lóbulo respectivo de cada pulmón. ¿Está claro? Entonces aquí tenemos a nivel del quinto espacio intercostal los lóbulos principales derecho e izquierdo. ¿Bien? Eso es el árbol bronquial. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta?